Soy escogido para la conquista. Jesús ha vencido, dio su vida en la cruz. Soy un soldado y voy marchando. Dios está conmigo. Tengo la armadura, tengo la espada en tu palabra, el yelmo de la salvación, con la coraza de justicia y el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, y con mis pies yo saltaré, y con mi voz yo cantaré. Soy escogido, aunque venga la prueba. En oración me levantaré. Soy un soldado y voy marchando. Dios está conmigo. Tengo la armadura, tengo la espada en tu palabra, el yelmo de la salvación, con la coraza de justicia y el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, y con mis pies yo saltaré, y con mi voz yo cantaré. Yo tengo la espada en tu palabra, el yelmo de la salvación, con la coraza de justicia y el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, y con mis pies yo saltaré, y con mi voz yo cantaré. Buen día, niños, ¿cómo estás? Dios les bendiga. Les habla su maestra Yamile Toncel, al lado de nuestra maestra Priscila Cabarcas. Es un placer estar con ustedes el día de hoy, los que se han conectado, los que se están conectando en esta hora, en este momento. Le damos gracias a los niños que están allí activos con nosotros. Es un placer hacer con ustedes y vivir con ustedes esta gran aventura que hemos estado con ustedes allí, siempre con su maestra. Un saludo a los niños de Montería, un saludo a los niños de San Pedro de Urabá y de Santa Marta. En esta hora vamos a realizar una oración que va a ser para dar el inicio de esta nueva aventura. Amén. Bueno, hola niños, buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos los niños de Comunidad Cristiana de Oración y Fe. Hoy vamos a leer un pequeño versículo para empezar la oración. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Vamos a imaginarnos que tenemos un colbón y vamos a echarlo en nuestras manitas. Ya se nos está acabando. Vamos a agarrar con un dedito y vamos a pegar un ojito. Vamos a agarrar con el otro dedito y vamos a pegar el otro ojito y vamos a orar. Papito Dios, te damos gracias por todos los niños, Señor, que nos están viendo esta hermosa mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, por todos los niños que están conectados, Señor, por todos los niños del mundo, Señor. Protégelos, guárdalos, cuídalos, Señor, que seas tú obrando en ellos, Señor. En tus brazos están, Señor, para que tú los cuides y los guardes, Padre de la gloria. Señor, cuídalos, bendícelos y cuida a sus papitos, Señor. Guarda a sus padres, a toda su familia y que ellos estén con vida y salvo. Amén y amén. Amén y amén.
Ahora vamos a iniciar a recordar un poco de esta gran aventura que hemos vivido con nuestras maestras. Vamos a realizar y vamos a estar atentos a lo que nuestra maestra Priscila nos va a enseñar desde la primera enseñanza que tuvimos con nuestro discipulado de nuestra gran aventura con Jesús. Amén. Aquí Priscila va a tener el dadito y ella nos va a hacer el recorder de todas las clases que hemos aprendido con nuestras maestras y con Jesús. Amén. Bueno, la primera clase que vimos tiene como título El Gran Creador. Fue cuando Dios creó el universo, Dios creó todo. Y dice la Biblia que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Aquí lo pueden ver. En el número 2 tiene el título El Gran Problema. Acá el gran problema fue hecho por Adán y Eva. Aquí vemos que acá las niñas le están quitando las cosas a las otras niñas. Acá los niños están siendo rebeldes con sus papás y aquí ellos se están burlando de los otros. En el número 3 tiene como título El Gran Salvador. Fue el nacimiento de Jesucristo. Fue el nacimiento de Jesús cuando Dios nació en Belén. El número 4 tiene como título Los niños son importantes para Jesús. Aquí vemos que Jesús son los niños para Él. Los niños somos importantes para Jesús. Dice la Biblia, dejad venir los niños a mí, que de tal manera de ellos es el reino de Jesús. De nosotros es el reino de Jesucristo. Él es nuestro Padre y Él nos regaló su reino. En el número 5 tiene como título El pueblo de Dios honra a Dios. ¿Se acuerdan cuando la viuda dio todo lo que tenía al alfolí? Y Dios no ve la cantidad que tú vas a dar o lo que tú vayas a dar. Dios ve cómo está tu corazón. Y nosotros tenemos que honrar a Jesús. Amén. Amén. El 6 dice el gran amigo. Dios murió en la cruz del Calvario por nosotros. Dios dio su vida por nosotros. Y Él es nuestro gran amigo. Él está ahí con nosotros cuando nosotros nos sentimos mal o en cualquier lucha o en cualquier prueba. Dios está ahí. Amén. Ahí vemos que Dios es su compañero. Amén, muy bien niños. Ahora vamos a continuar con nuestras próximas enseñanzas. La número 7 tiene como título Ayudar a los demás. Podemos recordar un poco acerca de ese acontecimiento del paralítico, ¿verdad? Que lo ayudaron los discípulos ayudaron a ese paralítico y bajó del techo para ser sanado por Dios. Amén. La número 8 tiene como título Permanecer cerca de Jesús. Recordemos un poco acerca de dos mujeres, una llamada Marta y la otra llamada María. Recordemos que cuando Jesús llegó, María se postró a sus pies, pero Marta estaba ocupada en sus quehaceres. Marta estaba ocupada en las cosas, en los afanes de su casa, ¿verdad? No debemos tomar esa actitud, ¿verdad? Debemos estar siempre agarrados del Señor y estar siempre atentos a su presencia. Como dice el título, permanecer más cerca de Jesús. El número 9 tiene como título Confiar en Dios. Ese hermoso momento en el que David se enfrentó a Goliat. Recordemos un poco, David fue el más pequeñito de sus hermanos y fue escogido por Dios. Y a él no le importó ser el más pequeño o ser el menor de sus hermanos, sino que él fue valiente y obedeció al Señor. Y ya sabemos que fue con una piedra y con una onda que derribó a ese gigante, ¿verdad? Pero no fue esa piedra ni fue esa onda, fue la presencia del Señor que iba con David. Amén.
En la número 10 tiene como título Esperanza en el cielo. Podemos recordar ese episodio donde los apóstoles le decían a Jesús que no sabían a dónde ir porque no conocían el camino. Pero Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y ellos le siguieron. Amén. Es muy bonito haber compartido todas estas enseñanzas. La número 11 tiene como título Amar a los demás. Así como en ese momento aconteció con aquel maestro de la ley, ¿verdad? Que se paró frente a Jesús y le hizo una pregunta, que cómo él podía entrar al reino de los cielos. Y Jesús le dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tus amiguitos como a ti mismo, ama a tus papitos y a todos los que te rodean como a ti mismo. Amén. En esta hora fue un placer y fue un gusto de verdad realizar y recordar todas estas enseñanzas que hemos vivido con nuestras maestras, ¿verdad? Pero nos queda una última enseñanza de nuestro discipulado, y tiene como título Hablar a los demás. En este episodio podemos ver a unos apóstoles, uno llamado Pedro y el otro llamado Juan. Era demasiado. Los dirigentes judíos no podían creer lo que estaba pasando. ¿No les ordenamos a Pedro y a los otros apóstoles que dejaran de enseñar acerca de Jesús? Pero siguen enseñando, y ahora hasta hacen milagros. Multitudes de enfermos vienen cada día a la ciudad y todos son sanados. Los dirigentes judíos estaban muy enojados. El sumo sacerdote y los saduceos pensaron que debían detener el trabajo de los apóstoles, así que los arrestaron y encarcelaron. Pensaban que eso les iba a dar tiempo a los apóstoles para pensar. Tal vez con eso dejarían de hablar acerca de Jesús. Tenían que dejar de decirle a la gente que Jesús había resucitado de los muertos. Los saduceos no creían que alguien pudiera volver a la vida. Tampoco creían en los ángeles. Dios seguramente se sonrió al conocer sus planes. Esa noche envió a un ángel para que sacara de la cárcel a los apóstoles. El ángel les dijo, regresen al templo a decirle a la gente todo acerca de esta nueva vida en Jesús. Por supuesto que los apóstoles obedecieron con mucho gusto. Muy temprano en la mañana fueron al templo y comenzaron nuevamente a enseñar. Pero otros estaban también muy ocupados esa mañana. El sumo sacerdote y los saduceos llamaron a todos los dirigentes importantes para una reunión. Entonces enviaron órdenes a la cárcel para que les trajeran a Pedro y a Juan. Muy pronto regresaron los hombres a quienes habían enviado con la orden. Estaban llenos de temor. Encontramos la celda muy bien asegurada, con los guardias en la puerta, pero no hallamos a nadie adentro. Los dirigentes menearon la cabeza. ¿Y ahora qué? Después les llegaron noticias de la calle. ¡Miren! Los hombres que pusieron en la cárcel han regresado a enseñar en el atrio del templo. Rechinando los dientes de enojo, los dirigentes enviaron más hombres al templo para arrestarlos. Cuando los apóstoles finalmente estuvieron delante de los dirigentes, el sumo sacerdote les lanzó una mirada de enojo. Les dimos órdenes estrictas de no enseñar en el nombre de Jesús. Ustedes han llenado a Jerusalén de sus enseñanzas y están tratando de hacernos culpables de la sangre de este hombre. Deben dejar de hacerlo. Los apóstoles contestaron sencillamente: Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó de los muertos a Jesús, ese mismo Jesús que ustedes mataron colgándolo de una cruz. Dios lo ha hecho príncipe y salvador. Él le dará a Israel arrepentimiento y perdón de sus pecados. Los dirigentes temblaban de enojo. Realmente deseaban matar a los apóstoles, pero no podían. Demasiadas personas creían que los apóstoles eran hombres de Dios. Y los apóstoles permanecieron firmes a pesar de todo eso. Jesús era más importante para ellos que hasta su propia vida.
En ese momento los sacerdotes corrieron y se fueron para el templo y vieron y observaron que estaba Pedro y estaba Juan en el templo. Había mucha gente escuchando atento lo que decía Pedro y lo que decía Juan acerca del Evangelio de Dios, que Dios era un Dios de amor, que Dios era un Dios de paz y de tranquilidad, ¿verdad? Pero resulta que el jefe de los sacerdotes se enfureció en gran manera, que no quería que hablaran de Jesús y les dijo que por qué hablaban de Jesús. Y que por estar hablando de Jesús lo están culpando a ellos de haber matado y de haber crucificado a Jesús. Pero Pedro le dijo algo muy importante. Le dijo, nosotros obedecemos a Dios antes que a los hombres. Algo muy importante que debemos tener nosotros como niños. Amén, es verdad lo que dice la hermana Yamile, que antes que nosotros honremos a los hombres, tenemos que honrar a nuestro Padre Celestial. ¿Quién es nuestro Padre? Jesucristo. Nosotros no tenemos que honrar a los hombres, nosotros tenemos que honrar a nuestro Padre Celestial. Muy bien, y así como dice Priscila, nosotros somos niños muy pilosos en el Señor y somos esas personas valientes que Dios ha escogido para buenas noticias y para buenos propósitos, amén, y debemos obedecer a Dios. Todo lo que Dios nos mande, eso es lo que debemos hacer, sin importar el qué dirán de los hombres, amén. Y en ese momento Pedro le dijo, tú y todos ustedes crucificaron a Jesús, pero no fue todo lo que hicieron, porque ustedes no crucificaron a Jesús. Resulta que Dios lo resucitó. Jesús resucitó al tercer día y lo sentó a la diestra de su Padre, para que no pecara más el pueblo de Israel y para que fuera aún más acercado a Jesús. Y entonces los jefes de los sacerdotes se enfurecieron en gran manera de ver cómo hablaba Pedro y de ver cómo hablaba Juan, que los agarraron, lo tiraron al suelo y comenzaron a golpearlo fuertemente. Con látigos le pegaban, lo bofeteaban y le decían que se callaran y que no hablaran del Evangelio de Dios. Pero resulta que llegó un maestro de la ley llamado Gamaliel, amén. Este maestro de la ley era respetado por todos los judíos. Todo el mundo lo respetaba en gran manera y todo el mundo hacía lo que decía Gamaliel. Pero en ese momento Gamaliel le dijo algo a los que estaban azotando a Pedro y a Juan. Le dijeron, dejen a esos hombres, yo les recomiendo que los dejen libres, que si ellos están haciendo eso por su propia voluntad y no es propósito de Dios, esto no va a durar mucho, esto no va a durar tanto tiempo, pero si viene de parte de Dios, esto se va a cumplir, cueste lo que cueste, se va a cumplir a pesar de todo. Entonces todo el mundo comenzó a alertarse y a pensar en que si era de Dios. Porque es verdad lo que dice la hermana Yamile, porque si es de nosotros, esto se va a acabar. Pero si es un mandamiento de Jesucristo, Dios, cuando eso se termine, ay Dios ya, ellos van a saber que fue un propósito de Dios. Dios los mandó que predicaran en todas las casas y en todas las naciones y que predicaran en el templo. Porque si es de los hombres, eso ya no fuera durado. Pero si es de Dios, eso va a durar. Amén, así es. Pero Dios, así como prometió en Pedro y en Juan que fueran a predicar el Evangelio de Dios y Él lo iba a respaldar, así Dios nos habla a nosotros los niños que estamos atentos al llamado de Dios. Si Dios te ha llamado a ti para grandes propósitos, si Dios te ha llamado a ti para tocar algún instrumento o para ser escogido por Dios en cualquier área del Evangelio de Dios, amén, vas a lograr hacerlo y vas a hacerlo con gran éxito porque lo estás haciendo por un mandato de Dios, no por un mandato de hombre, amén. Entonces en ese momento Gamaliel les dijo que soltaran a Pedro y a Juan, que le dejaran de golpear porque ya estaban sangrando mucho, ya su cuerpo ya tenía muchas cortadas de tantos látigos que tenía Pedro y Juan. Pero resulta que cuando dejaron de golpear a Pedro y a Juan, ellos se levantaron gozosos, comenzaron a cantar júbilo, porque salieron de ese lugar, salieron de esas donde estaban allí, que los golpeaban para predicar el Evangelio de Dios. Pero esta vez no lo hicieron en el templo, sino que iban casa por casa a hablar de Dios, iban casa por casa a predicar el Evangelio de Dios. Ellos no les importaron cuántas veces lo golpearon, a ellos no le importaron cuántas veces lo bofetearon, a ellos no le importaron cuando lo encerraron en la cárcel, sino que ellos obedecieron fielmente la promesa de Jesús y ellos predicaron y fueron fielmente obedientes
al llamado que Dios tenía para con ellos. Y ellos gozosos fueron a predicar a casa por casa, comenzaron a decir, a hablar del amor de Dios, de todo lo que había hecho Jesús con ellos. Y recuerden que los sacaron de la cárcel y eso fue un acto tan grande que todos se maravillaron en ese entonces. En ese momento Pedro y Juan se sentían tanto gozo en su corazón que no cesaban de predicar el evangelio de Dios, no paraban de hablar de Jesús, lo hablaban en los templos, lo hablaban en las casas, lo hablaban en los mercados, lo hablaban en todos lados, hablaban de Jesús. Así que niño que me estás viendo, Dios te ha escogido a ti para hablarle a los demás, así como nos dice el título, hablar a los demás. Vamos a hablarle a los demás de todas las enseñanzas que hemos vivido con Dios, de esta gran aventura que hemos tenido con Jesús, que ha sido nuestro gran amigo, que ha sido nuestro compañero fiel, que ha permanecido siempre allí con nosotros en todo momento y en todo tiempo. Amén. Y así como hizo Pedro y como hizo Juan, que fueron fielmente obedientes a su promesa y a su palabra, ellos no dejaban de predicar. Así que niño, no dejes de dar las buenas nuevas de Jesús, no dejes de decirle a tus amiguitos que Dios es un Dios de amor y un Dios de mucha, pero mucha misericordia, y Él nos ama con amor eterno. Amén. Fue un gusto y fue un placer de verdad culminar con ustedes esta gran enseñanza de nuestro libro Aventura con Jesús. Aquí podemos ver, finalmente podemos ver a Pedro y a Juan que estaban predicando. Aquí estaban gozosos Pedro y Juan porque habían salido a predicar el evangelio de Dios. Ahí vemos el ángel de Jehová que lo mandó para que abriera la cárcel y saliera Pedro y Juan a predicar el evangelio de Dios. Fue muy bonito en ese tiempo, ¿verdad? Y fue una gran aventura que vivimos con el Señor, y fue una gran aventura para con nosotros también como maestra, porque así como nosotros le enseñamos a ustedes, ustedes también nos enseñan a nosotros. Amén. Así que en esta hora vamos a hacer una muy chévere actividad, que vamos a utilizar unos elementos muy básicos y muy sencillos que tu mamita o tu papito te pueden ayudar a conseguir. Vamos a conseguir una botella plástica y le vamos a abrir el orificio de arriba y el de abajo. Nos va a quedar algo así. Para eso vamos a utilizar una tijera. Amén. Vamos a utilizar unos cartones, unas cartulinas de colores, la cual vamos a sacar el molde de la base de abajo. Ya quedó aquí, ya aquí la tenemos. Y para armar esta parte vamos a realizar con la misma cartulina de otro color, el color que tú desees, el color que más te guste, lo vas a cortar y vas a tener algo como esto. Utilizamos la silicona para unir la base de abajo con esto de arriba y vamos a pegar finalmente nuestro recipiente. Vamos a echar un poquito de silicona y vamos a insertar nuestro vasito. Amén. Con ayuda de tu papito y de tu mamita lo puedes hacer muy bien. ¿Para qué nos va a servir esto? Esto nos va a servir como base y como algo que nos va a ayudar mucho para guardar lo que nosotros más nos guste, ya sea un versículo o la enseñanza que más te gustó en la gran aventura que viviste con Jesús. Bueno, en particular todos tenemos un versículo que más nos guste. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir el versículo en una hojita. Vamos a escribir un versículo que más nos guste. Muy bien, yo escribí uno que me gusta mucho, que es el Salmo 3:3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Si tú tal vez no sabes escribir, le puedes decir a tu mamita o a tu papito que te lo haga. Y podemos guardarlo aquí, lo podemos guardar en nuestra habitación o en nuestra sala, donde mejor te parezca. Y esto va a ser un recorder para ti cada vez que tú te sientas desanimado o que tú quieras recordar que Jesús te ama con amor eterno. Vas a sacar ese versículo que más te gustó y que Dios te ha dado para ti y lo vas a leer, lo vas a memorizar y lo vas a guardar en tu corazón. Así, niño, que fue un gusto, fue un placer haber compartido con ustedes esta gran aventura con Jesús, esta gran aventura en este libro, este discipulado. Nos enseñó a ser amigo de Jesús, nos enseñó a orar, nos enseñó a vivir una vida con Jesús, a caminar con Jesús, nos enseñó a ser obedientes,
Así como Pedro le respondió a los apóstoles y a los principales de los sacerdotes que él prefería obedecerle a Dios que a los hombres. El discipulado nos enseñó a ser obedientes, a ser fiel y a obedecer en todo tiempo y en todo momento las promesas de Dios, pero también a nuestros papitos. También debemos obedecer a nuestros papitos aquí en la tierra y a todos los que sean mayor que nosotros. Amén. Así que en esta hora, ahí donde estás, vamos a realizar nuevamente la dinámica del colbón. Vamos a echarnos suficiente colbón aquí en la manito y vamos a untarnos en el primer ojito. Recuerden que como ya echamos colbón, ya este ojito está pegado. El ojito no se va a abrir más. Luego lo ponemos en el otro ojito y ya se pegaron. Ahí con ese colbón vamos a pegar nuestras manitos y ya se pegaron nuestras manitos. Amado Dios, te damos gracias por este día. Gracias Jesús porque has sido fiel, amado Rey, y porque has permanecido siempre a nuestro lado, Jesús. Sabemos que nosotros somos tus hijos y que tú eres nuestro papito y que a pesar de la dificultad y a pesar de todo, Señor amado, tú has permanecido allí. Y así como estuviste con Pedro, así como estuviste con Juan, así estás conmigo, así estás con mi papito y así estás con mi mamita. Te doy gracias, Padre, por todo lo que has hecho en el nombre de Jesús, Señor amado. Señor, te damos gracias porque tú nos has permitido, Señor, compartir estas hermosas enseñanzas con tus hijos, con los niños, Padre de la gloria, que nos están viendo, Señor, porque tú has permitido que nosotros grabemos este video para ellos, porque este video es para ellos. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú estás ahí, Señor, como estuviste con Juan y con Pedro, Señor, porque sabemos que tú vas a estar ahí en cualquier lado que estemos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido vivir un día más de vida y porque tú les has permitido a los niños que vean este hermoso video y este hermoso video lo hacemos con amor para todos. Amén. Amén, así es, niños, así como nos dejó el título de la última enseñanza, hablar a los demás. No dejes de enseñar las buenas nuevas que Dios tiene para contigo, de hablarle a tus amiguitos, de hablarle a todos tus papitos y a todos tus familiares. Un abrazo, fue un gusto compartir con ustedes, los niños que se conectaron en esta hora. Un abrazo de parte de su maestra Yamile Toncel y de su maestra Priscila Cabarca. Le mandamos un fuerte abrazo y que permanezcamos siempre firmes con el Señor, porque Dios cumple las promesas y Dios nunca nos abandona. Amén. Un abrazo, un besito, Dios les bendiga. Amén. Y niños, atesora esta palabra en tu corazón y memorízala. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor le reveló muchos sueños a José, veía la luna y estrellas postradas ante él. Su padre le regaló una túnica genial, era de muchos colores, lo hacían especial. El soñador José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él, le mostraba lo que iba a ser y no había nada que temer. Nada que temer. Nada que temer. Era el hijo de Jacob y su sueño le contó a su padre y hermanos, pero no les gustó. El Señor lo colocó en un lugar de autoridad y a miles de personas él pudo ayudar. El soñador José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él, le mostraba lo que iba a ser y no había nada.
José en una gran nación. El soñador José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él, le mostraba